En la radio de todos tenemos un espacio para reír, conversar y crecer espiritualmente, porque estamos entre amigas. Bienvenidos todos a Entre Amigas, un encuentro de mujeres con temas de actualidad. Y justamente para el día de hoy traemos un tema muy actual: mitos y verdades sobre la alimentación saludable, con una invitada muy especial a quien le damos la bienvenida, a Viviana Pazmiño, quien nos acompaña desde Ecuador. Bienvenida, Viviana. Hola con todos, muchísimo gusto. Estoy muy contenta de estar acá con ustedes y dispuesta a compartir mucho conocimiento, pero también aprender. Ay, excelente. Gracias por estar con nosotros, con todas las amigas, con todos los amigos de Entre Amigas. Muy bien, y vamos a dar continuidad a nuestro episodio del día de hoy orando. Y quiero pedirte, Viviana, que por favor nos ayudes con una oración. Oremos. Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias porque en este momento nos permites conectarnos a través de este medio para poder llegar a muchas personas con este mensaje que puede ser de mucho beneficio para nuestras vidas, sobre todo para nuestra salud. Ayúdanos a poder comprenderlo y a poder transmitirlo de la mejor manera para que genere un impacto positivo en la vida de cada una de las personas que escucha este programa. En el nombre santo de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Amén. Muy bien, y ahora a continuación nuestra sección saludable. Hola, bienvenidos una vez más a nuestra sección saludable. Hoy conoceremos un poco más sobre las bondades de las frutas cítricas. Dentro de este grupo encontramos la naranja, la mandarina, el limón, la lima, el pomelo, la toronja. Hay una gran variedad, pero estas son las más conocidas. Las frutas cítricas se caracterizan por su sabor ácido como el limón o agridulce como la mandarina. También son todas muy jugosas, tienen un contenido alto en agua y también por su delicioso aroma. Incluso la cáscara de estas frutas se utilizan para ambientar ciertos espacios. Las frutas cítricas también nos aportan muchísima fibra, siempre y cuando se consuma la fruta completa, no solamente el jugo. En este caso, por ejemplo, el zumo de naranja o el zumo de mandarina, lo ideal es comerla completa. También tiene un alto contenido en vitamina C, y es que esta vitamina C es tan importante porque nos ayuda a fortalecer nuestro sistema inmunológico, incluso combate enfermedades durante el año como la gripa o como los resfriados. La vitamina C también ayuda muchísimo a nuestro organismo a absorber más fácilmente el hierro, que es un mineral muy importante. Les cuento que nosotros aquí en casa solemos practicar algo, y es que cada vez que yo hago legumbres para el almuerzo, por ejemplo, agregamos un chorrito de zumo de limón, o si prefieren pueden agregarlo como aderezo a la ensalada. Cada fruta cítrica tiene sus propios beneficios. Hoy vamos a resaltar las del limón. El limón es rico en vitamina C, nos ayuda con el proceso de cicatrización y también nos ayuda a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Además de esto, el limón ayuda a conservar los alimentos. Por ejemplo, cuando preparamos mermeladas de frutas, de fresa o de mora, y agregarle un chorrito del zumo de limón, nos va a ayudar a que dure mucho más tiempo en la nevera sin necesidad de utilizar conservantes nocivos para la salud. Cuando preparamos salsas verdes, como por ejemplo la salsa pesto, que es a base de hojas de albahaca, también agregamos un chorrito de limón y también se va a conservar durante muchos días en la nevera. Aparte de usar el zumo de limón para preparar bebidas refrescantes, también lo podemos usar como aderezo para nuestras ensaladas. Si no tenemos el aceite de oliva o una vinagreta, ponerle un chorro de limón le va a dar ese toque delicioso a nuestras ensaladas también. El limón también evita la oxidación de los alimentos. Por ejemplo, cuando cortamos una manzana o un aguacate y no lo consumimos por completo y tenemos que guardarlo, pongámosle un chorrito del zumo de limón, lo tapamos, lo llevamos a la nevera y eso nos va a ayudar a que se conserve mucho mejor. Ahora quiero compartir con ustedes dos recetas de limonadas. Son muy sencillas y deliciosas. La primera, vas a necesitar 1 litro de agua o lo que es equivalente a 4 tazas de agua. Vas a poner el zumo de limón según tu gusto. Vas a endulzar
también con el endulzante de tu preferencia o con mi helado de panela, y vas a poner una cucharada de semillas de chía. Lo vas a mezclar muy bien y si te gusta ponle unos cubitos de hielo. De esa manera, esperando unos 10 minuticos para que la chía se active, vas a tener como resultado una deliciosa limonada bien refrescante y con las propiedades no solamente del limón, sino también de la chía. La segunda receta es también una limonada, pero con una variante. Vamos a utilizar el mismo litro de agua. Vamos a endulzar con mi helado de panela o con el endulzante de tu preferencia, zumo de limón también a tu gusto, y en esta oportunidad vamos a poner hojas frescas de hierbabuena. Vas a llevar todo esto a una licuadora con unos cubitos de hielo, vas a procesar y sirves. No es necesario que lo pases por el colador y de esa manera vas a tener una deliciosa y refrescante limonada de hierbabuena. Una recomendación muy importante: cuando vayas a consumir frutas cítricas, por ejemplo la naranja o la mandarina, es importante que tengas en cuenta comerte la fruta completa, es decir, con todo y su afrecho, no solamente el zumo. De esta manera pues vas a sentir mayor saciedad, vas a evitar comerte más de una porción y también vas a evitar a que tengas picos altos de azúcar en sangre. Recordemos el principio de temperancia. Las cosas buenas hay que consumirlas con moderación, es decir, no excedernos en su consumo. Nos vemos la próxima semana para seguir conociendo las bondades de las frutas. Dios les bendiga. Bien, y después de haber escuchado este interesante tips, pues ha llegado el momento de nuestro tema del día: mitos y verdades de la alimentación saludable. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? Es muy importante, ¿verdad?, conocer acerca de esta temática porque necesitamos fortalecer nuestra salud a nivel integral y la alimentación forma parte de qué tan buena o qué tan mala salud vamos a tener. Para desarrollar esta temática nos acompaña Viviana Pazmiño. Viviana es nutricionista y vive en Ecuador. Viviana, nuevamente bienvenida a Entre Amigas. Muchas gracias. Para mí es un placer, como mencionaba. Realmente estamos en un entorno donde recibimos información acerca de nutrición, de alimentación, recomendaciones, y muchas veces eso nos puede marear un poco hacia el objetivo de cuidar nuestra salud. Entonces siempre es muy importante que podamos estar bien informados y pues lo hacemos a través de la ciencia y de compartir estos espacios para que podamos llegar a más personas a través de ellos. Qué interesante. Y lo que tú nos dices es una realidad que estamos viviendo actualmente, ¿cierto? Por unos lados encontramos aquellos que nos dicen, sí, come esto, introduce en tu alimentación esto, o a la vez podemos encontrarnos con personas que no, ¿cómo se te ocurre? Eso no lo debes hacer, y dan sus razones. Así que hoy vamos a mirar y quiero invitarles a que todos ustedes puedan compartir con sus amigas, con sus amigos este importante tema, ¿cierto? Que puedan muchos más conectarse a AWR y también a través de YouTube cuando este programa sea generado. Y me gustaría empezar, Viviana, preguntándote cuáles son algunos de los mitos más comunes sobre la alimentación saludable. Wow, Rocío, la verdad es que existen muchísimos. Yo cuando estaba repasando un poquito este tema, me impresiona la cantidad de mitos a las que podemos estar expuestos y puede ser un peligro muy grande si es que estamos desinformados. Sin embargo, yo acá he traído como algunos bien puntuales y los más frecuentes, ¿sí? Uno de los principales son estos alimentos que tienen en su etiqueta la palabra light, o bajo en grasa, o bajo en azúcares, o bajo en cualquier cosa que quizás nos pueda afectar en nuestra salud. Y a veces caemos en esta publicidad, en este tipo de propagandas que vemos en los empaques de los alimentos, y terminamos consumiéndolos, y porque creemos que son light, también pensamos que podemos consumirlos en gran medida, ¿sí? No cuidando la porción. Entonces eso también puede ser un error, no solamente elegir ese tipo de alimentos, sino caer en las porciones sobredimensionadas. ¿Y por qué digo que no siempre lo que dice light es bueno para la salud? Porque muchas veces
se utiliza otros ingredientes para reemplazar ese ingrediente que se está quitando. Por ejemplo, en el caso del azúcar, muchas veces se utilizan edulcorantes. Uno de los más comunes es el acesulfame K, que está relacionado con problemas digestivos y también con la tendencia a desarrollar cáncer, por ejemplo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos alimentos. O también por ahí hemos escuchado acerca de que las grasas se deben eliminar por completo de la dieta. Y esto es un mito muy erróneo, ya que las grasas, específicamente las grasas saludables, que son las que nosotros promovemos consumir, son la materia prima para la producción de hormonas y de las conexiones neuronales en nuestro cerebro. Entonces, ya por ahí vamos con dos mitos que yo creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado alguna vez, que realmente no son como nos pintan, como se dice por ahí. Ah, ok, dos mitos muy interesantes. Bueno, ¿y habrá algún mito más o con estos dos nos vamos a enfocar en este programa? Claro que hay muchos más. Otro de ellos, y yo sé que seguramente ustedes o lo escucharon o lo pusieron en práctica: tomar agua con limón en ayunas para quemar la grasa. ¿Tú lo escuchaste, Rocío, por ahí alguna vez? Sí, sí lo he escuchado. Te voy a confesar algo. Lo he practicado. Ok, esto no está mal realmente, no es que estemos haciendo algo errado. La verdad es que sí tiene algunos beneficios en la salud, pero no con el objetivo con el que nos lo han vendido. Porque realmente el agua con limón en ayunas, o si es caliente o tibia, que a veces se promueve en esa temperatura principalmente para quemar la grasa, hay uno de estos memes que anda por redes sociales diciendo como que a menos que seas una sartén, sí te sirve. Pero si eres una persona, no, porque realmente no tiene ningún alimento como tal, tiene la capacidad de aumentar grasa o disminuir grasa por sí solo. Existen distintos factores que se tienen que sumar uno tras otro para poder promover el consumo o el uso de grasas de nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, sí te sirve, pero te puede ayudar a activar la digestión. Las temperaturas calientes o muy frías ayudan a mover el intestino, es decir, activan el movimiento peristáltico del intestino, y esto nos permite tener una buena digestión, y sobre todo se lo recomiendo en ayunas para poder empezar el día pues evacuando, con este hábito de evacuar desde temprano, para tener una mejor digestión durante el día, y no solo una mejor digestión, sino también una mejor absorción de nutrientes. Entonces, es muy importante que podamos incluir, aparte el tener el limón en esta bebida también hace que se promueva la producción del jugo gástrico, ¿sí? El ácido clorhídrico también se lo conoce, y este jugo gástrico va a permitir que podamos absorber y digerir mucho mejor nuestros alimentos. Entonces, no está del todo mal, sin embargo, el objetivo, como decía hace un momento, puede ser el equivocado. Perfecto, bueno, qué interesante. Ya tenemos entonces conocimiento de estos mitos, y yo quisiera preguntarte, Viviana, acerca de algo que tal vez también lo hemos escuchado mucho. Los carbohidratos engordan, hay que evitarlos. ¿Qué nos puedes contar acerca de esto? Sí, mira, si nosotros vamos un poquito más a la historia, y yo creo que la mayoría de nosotros acá también hemos visto alguna vez en nuestra vida la pirámide alimentaria. Y si ustedes se fijan, antes se usaba mucho esta gráfica para representar cómo deberíamos alimentarnos. Y en la base de muchas de estas pirámides, por mucho tiempo, se mantuvieron los cereales, todo lo que era almidonado, ¿verdad? Todo lo que contenía carbohidratos. Y resulta que pues en esa época estaba en pleno auge los cultivos del trigo, del maíz, todos estos alimentos almidonados. Entonces, algo a tener en cuenta es que muchas veces las tendencias o las influencias que van a condicionar un poco nuestra alimentación están un poco ligadas a la industria, al comercio, a la economía. Entonces, se promovía esto en una pirámide pues para hacer que la gente consumiera más. Entonces vieron que cuando empezaron a aumentar el consumo de los carbohidratos, también empezaron a
aumentar el consumo de azúcares refinados, empezaron a aumentar los problemas de caries en los dientes, problemas de diabetes, sobrepeso y obesidad. Entonces, ahí a nosotros ya nos da una alarma, y es desde donde parte un poco esta idea de que los carbohidratos son malos, de que no hay que consumirlos porque nos hacen daño. La realidad es que los carbohidratos son parte de una dieta equilibrada, ¿sí? La dieta, cuando me refiero a la palabra dieta, en su contexto original, es una forma de alimentarse, no es como lo que nosotros conocemos, que es restricción o limitarme de comer alimentos, que de paso, ese es otro mito que entraría en el punto anterior, ligado un poco a esto, y es que a veces creemos que dejar de comer es bueno para perder peso. Y esto es completamente erróneo porque atrofia, daña y confunde demasiado nuestro metabolismo, y más bien lo hace lento y nos hace que acumulemos más grasa y nos volvemos más lentos en usar nuestra energía. Así que ese también vendría siendo un mito. Volviendo al tema de los carbohidratos, es que el carbohidrato es uno de las fuentes principales para que nuestro cuerpo pueda producir energía. ¿Qué quiere decir esto? Es el combustible. Ahora, como cualquier persona que tiene su auto o su moto o cualquier vehículo que le tenga que echar algún combustible para que se pueda movilizar, asimismo funciona con los grupos de alimentos, en este caso los carbohidratos. Si usted utiliza un buen combustible para su vehículo, obviamente va a tener un buen rendimiento. En cambio, si utiliza un combustible de mala calidad, puede que dañe el sistema de este vehículo y pues no le dure mucho tiempo. En el caso de los carbohidratos, tenemos que aprender a elegir los carbohidratos de buena calidad. Por ejemplo, tenemos la quinoa, tenemos la avena, el carbohidrato que existe en las frutas y los vegetales, como fructosa, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener nunca jamás va a ser igual un vaso de gaseosa, ¿sí? Que tiene azúcar, a una naranja que también tiene azúcar o fructosa, pero tengo fibra, tengo vitaminas, tengo minerales, tengo agua. Son completamente distintos los comportamientos de ese tipo de carbohidratos. Entonces, sí los debo consumir, sí están recomendados para mi alimentación, siempre y cuando elija los de mejor calidad y en la porción que corresponde. Porque a veces también nos emocionamos, ¿verdad? A veces también nos servimos mucho pastas, arroz, pan, yuca, plátano, papa, cantidades industriales, cuando realmente no es todo lo que necesitamos. Así que la porción siempre va a ser la clave. Y la calidad. Algo, por ejemplo, que es muy usual es la mezcla de muchos carbohidratos a la vez en un mismo plato, ¿no? No sé qué. Correcto. Yo creo que no solamente sucede, bueno, yo he tenido la oportunidad de estar varias veces en Colombia, y la verdad es que es una cultura bastante parecida a la de Ecuador. Y nos gusta mezclar mucho los carbohidratos. En un mismo plato podemos encontrar yuca, pasta, arroz, la arepa también, plátano. Que viene de harina de maíz, el plátano. Entonces tenemos una infinidad, o puede ser una ensalada, pero la ensalada tiene papa, y al lado yo tengo arroz. Entonces como que acá sucede mucho también. Justo en estos días estaba con otra persona que no es de acá, de Ecuador, y me decía, ¿ustedes comen las pastas con arroz? La primera vez que a mí me sirvieron, yo me asusté, dije como, ¿por qué? Si solo se come pastas o se come arroz. Yo le dije así, acá te dicen, hay un plato que se dice, se lo llama tallarín de pollo, de carne, cosas así. Pero entonces uno piensa que viene solamente la pasta, no, pero te viene medio plato de pasta y la otra mitad del plato de arroz. Sí o sí. Entonces, sí, y de pronto para así complementar, entonces le ponemos un pan, ¿cierto? Y ya viene un alimento más procesado, y ni hablar del postre. Entonces se exagera, y tal vez eso es lo que nos ha hecho que esto se vuelva un mito tan frecuente, ¿no? Que los carbohidratos son dañinos o nos hacen subir de peso, aumentar el peso. Claro, y sabes que el tema que habíamos mencionado hace un ratito y lo que estamos hablando ahora es
las porciones. Si yo puedo comer pastas, yo puedo comer arroz, puedo comer yuca, plátano, papa, pan. Sin embargo, siempre va a depender la porción. Mi cuerpo, el exceso, lo va a almacenar como un formato, por así decirlo, de grasa. ¿Sí? Lo va a cambiar de un carbohidrato, lo va a pasar a ser grasa. Entonces lo va a guardar como grasa, porque es el mecanismo que el cuerpo utiliza. Dice, bueno, como esto no lo uso, entonces lo guardo. Ahí es cuando empiezan los problemas de salud, ¿sí? Empieza a aumentar nuestro tejido graso en el cuerpo, y el tejido graso está relacionado con muchísimas enfermedades. No solamente, yo siempre digo esto, no es una cuestión únicamente de estética, es una cuestión de salud. El tejido graso hace que nuestro cuerpo entre en un estado de inflamación crónica, por la cual no sentimos dolor, sin embargo, va afectando de a poco a nuestros órganos internos. ¿Sí? Allí se almacenan los tóxicos que están en el ambiente. Además, un tejido graso aumentado en nuestro cuerpo también promueve el desarrollo de enfermedades como la diabetes, como hipertensión arterial, obviamente el sobrepeso, la obesidad. Entonces, hay muchas enfermedades que se relacionan con el consumo excesivo de este tipo de alimentos. Y también hay que tener en cuenta, como habíamos dicho hace un momento, que no es solamente el alimento como tal, sino el proceso al que éste se tiene que someter, porque jamás va a ser igual un trigo entero que una harina de trigo ultra refinada, por ejemplo. Entonces, en esta parte del proceso de este alimento ya le hemos removido el mayor aporte de nutrientes, ¿no? En la cáscara del grano del trigo, por ejemplo, se encuentra el salvado de trigo, que es un alimento rico en fibra, el germen de trigo, que es la parte proteica del grano, donde encontramos también vitaminas, minerales. Entonces, si nosotros le estamos removiendo todo esto y consumiendo más bien solamente ultraprocesados, ultra refinados, ya no vamos a estar obteniendo lo que realmente puede aportar este alimento como tal. Claro que sí, qué importante que tengamos en cuenta estas recomendaciones, porque muchas veces nos vamos a extremos que terminan afectando nuestra salud, como nuestra invitada nos hablaba, ¿cierto? Necesitamos ese combustible, pero un buen combustible para nuestro organismo. Tengo otra pregunta que tal vez muchos de nuestros oyentes se han formulado. Y es como una batalla a veces allí dentro de nosotros. ¿El comer de noche realmente afecta el peso o el metabolismo? Ok, acá esto es una pregunta que siempre la escucho en muchos pacientes que recibo justamente. Ahora mismo estamos en un programa que es específicamente para mujeres, un programa de 5 semanas que se llama Imperfectamente Saludable. De paso les dejo ahí el dato, donde enseñamos a mujeres específicamente, como les decía, a conocer su cuerpo, conocer su salud y cómo cuidar, ¿sí? Cómo cuidar de cada aspecto, no solamente a nivel físico, a nivel de alimentación, sino también a nivel emocional, a nivel espiritual. Entonces es un programa en el que aprendemos muchísimas cosas, desde lo más sencillo hasta un poco lo más complejo, siempre tratando de hacerlo súper claro y súper comprensible. Y en este programa, varias de las chicas que están allí participando hacían esta pregunta, ¿no? ¿Comer en la noche es malo, es bueno? Y la respuesta es la misma: depende. Depende de muchos factores. Uno de ellos, por ejemplo, es qué alimentos estás consumiendo en la noche, ¿sí? No es lo mismo que tú te prepares un plato con verduras, con una proteína, con un carbohidrato de buena calidad, en una porción adecuada, a que te pidas un domicilio, quizás de una hamburguesa, unas pizzas. Ojo que esto no está mal, yo para nada estoy en contra de esto. De hecho, yo soy súper fan también de vez en cuando ese tipo de comida, pero como le digo, de vez en cuando, no algo que como ya llegué a casa, estoy cansado, no tengo ganas de cocinar, no tengo ideas de qué preparar, entonces me voy a pedir algo o voy a agarrar lo primero que encuentre en el refrigerador y me lo voy a comer. Entonces, muchas veces el cansancio, más el hambre, más las pocas ganas o energías de preparar algo nos puede llevar a tomar malas decisiones en esta hora de la comida específicamente. Ahora,
otra de las cosas es que depende también de mi actividad. Por ejemplo, si yo ceno muy tarde, obviamente ya me voy a ir a dormir enseguida, entonces no voy a estar activo por mucho tiempo y esto puede hacer que no solamente se genere un problema a nivel digestivo, porque estamos recargando el sistema digestivo, ¿sí? Estamos ya descansando y nuestro sistema digestivo tiene que seguir dándole y dándole para poder procesar estos alimentos que acabamos de ingerir. Y además de ello, de la hora, en este caso sería, también depende de mi actividad física al día siguiente. Si yo soy una persona que me levanto temprano y voy a entrenar, hago ejercicio, es muy importante realizar una cena, ¿okay? Voy a estar utilizando esa energía en la primera hora de la mañana. Porque si yo me acuesto a dormir sin cenar y hago un ejercicio que requiere de un desgaste físico considerable en la mañana, probablemente mi cuerpo entre en un estado de estrés y más bien no sea lo más beneficioso porque estoy estresando mi organismo porque no tiene la suficiente energía para poder rendir en mi entrenamiento. Entonces, depende de los alimentos que consumamos, las porciones, la hora en la que hagamos nuestra cena y también de lo que vayamos a hacer a la mañana siguiente. Ok, bueno, y más o menos ¿cuánto sería el tiempo apropiado como previo a dormir para esa última comida, para la cena? La recomendación siempre es que si yo voy a dormir tipo, me invento 9, 10 de la noche, yo ya haya podido cenar al menos 2 horas antes. Y lo ideal son 4 horas, de 3 a 4 horas, sin embargo, con 2 horas antes ya podemos decir que está bien. Entonces, lo ideal es que la cena sea a 6 de la tarde para que yo tipo 8 de la noche ya esté medianamente digerida mi alimento, ya no esté con tanta llenura, por así decirlo, que también la idea es que uno nunca coma hasta sentirse que va a explotar, sino hasta sentir saciedad. Eso es otro tema que es muy interesante también, las señales de hambre y saciedad. Sin embargo, en este caso, la recomendación sería es que, bueno, cenes 6, 7 de la noche, como muy tarde, y ya luego des este tiempo de 2, 3 horas para poder digerir el alimento y ahora sí acostarse a dormir. Okay. La otra recomendación, no solamente después de la cena, es que podamos hacer caminatas de 10 minutos, ¿sí? Después del desayuno, cena, 10 minutos para poder ayudar a nuestro cuerpo a digerir este alimento, pero también para evitar este desbalance en la glucosa, porque a veces comemos y nos sentamos o nos acostamos y esto genera un impacto en la glucosa de nuestra sangre. Nos hace un poco más propensos a desarrollar diabetes a mediano o largo plazo. Entonces, súper importante también utilizar nuestros músculos apenas terminamos de comer para activar el uso de la glucosa y tenga un buen propósito. Excelente, bueno, qué importante información y yo creo que todos ya estamos programándonos, ¿cierto? Para poder tomar nuestros alimentos con el tiempo suficiente a fin de que evitemos esto que nuestra amiga Viviana pues nos está comentando. Excelente esto, entonces sí podemos tomar cena, pero con estas indicaciones tan especiales que estamos recibiendo para cuidar no solo el peso, sino también pues nuestro metabolismo, nuestro sistema digestivo. Una pregunta más para nuestra invitada. ¿Qué alimentos tienen mala fama, pero en realidad son beneficiosos para la salud? Hay un alimento específico del que yo hasta ahora he venido escuchando acerca de que hay un poco de temor al momento de consumir, y es los huevos. Hay muchas personas que lo consumen, la mayoría de las personas que yo he conocido consumen estos alimentos, algunos otros son vegetarianos o veganos estrictos, entonces no consumen estos alimentos, pero las personas que lo consumen generalmente tienen este temor. ¿Será que yo tengo que consumir un huevo o 2 huevos? Quizás ya 3 o 4 es muchísimo. Y es, justo esto hablaba hace unos días con una persona y le decía, si la persona tiene como única fuente de proteína los huevos, porque son fáciles de conseguir, son un poco más accesibles a nivel económico, entonces si esta es mi única fuente de proteína o una de mis pocas fuentes de proteína, puedo utilizarlo sin ningún problema, ya que la yema
que es a lo que le tenemos miedo en realidad, porque creemos que nos va a aumentar el colesterol, no necesariamente aumenta el colesterol de la forma en la que hemos creído. Tenemos que consumir una cantidad exagerada para poder tener este tipo de aumento de colesterol en nuestra sangre, y además la recomendación siempre va a ser que lo hagamos no fritos, ¿ok? Puede ser revueltos, a la plancha, cocinados, pero la preparación también va a influir muchísimo. Ok, perfecto. Entonces es uno de los alimentos que tenemos allí de pronto con algún temor para consumirlo, pero también como bien usado genera buen resultado, ¿verdad? Sí, es una fuente de proteína muy práctica, entonces está más al alcance de todos. Perfecto. ¿Habrá algún otro alimento, otro ejemplo? Sí, yo he escuchado también mucho acerca de los granos. ¿Sí? Todo lo que son lentejas, frijoles. Hay muchas personas que dicen, no, yo no los consumo porque me caen súper mal, me hinchan el estómago, me llenan de gases, me dan distensión, y los evitan completamente, o cuando los consumen de una vez ya se sienten mal. Acá hay que tener en cuenta algo muy importante, y es que a pesar de que los alimentos pueden ser saludables, hay en algunos casos, como en los granos, por ejemplo, sobre todo los granos secos, hay que tener procedimientos previos para que estos nutrientes o este alimento sea mejor aprovechado. Por ejemplo, en los granos es importantísimo, indispensable diría yo, hacer un previo remojo. Es decir, remojar los granos por al menos 8 horas, cambiando el agua cada 4 horas por lo menos. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Al someter los granos al remojo, estamos removiendo antinutrientes, como se los conoce, que son básicamente sustancias que tienen naturalmente el grano, que pueden provocar precisamente este tipo de síntomas. Al removerlas durante el remojo, estamos evitando el consumo de una sustancia llamada saponina. La saponina es una sustancia, valga la redundancia, que genera gases en nuestro intestino. Entonces, si lo remojamos, lo removemos. O cuando estamos hirviéndolos, ¿sí? Ya una vez que ya los estemos cocinando, vamos a también remover el agua del primer hervor. No sé si ustedes han visto, pero en la parte de arriba se forma una espumita. Sí. Esa espuma blanca la puedes retirar, o de una vez como cambiar totalmente todo el agua, porque precisamente esa espumita es donde se encuentran las saponinas, ya salen a la superficie, por así decirlo. Entonces, es la forma en la que podemos remover esta sustancia que genera gases o genera distensión. Otra técnica en el caso de los granos es la germinación. Es súper fácil germinar, pueden buscarlo, podría explicarlo acá, pero pueden buscarlo en un video en YouTube de cómo germinar los granos, y van a ver que es súper sencillo. Y esto no solamente mejora la digestión del grano como tal, sino que también hace que justamente en ese brote que va creciendo se almacene una cantidad de nutrientes que van a obviamente beneficiar nuestra salud. Entonces, esas dos técnicas pueden servir muchísimo para poder promover el consumo de este alimento, que aparte es muy rico en fibra, también tiene una buena fuente de proteína y un carbohidrato de muy buena calidad. Perfecto, mira, hemos estado aprendiendo muchísimo sobre este tema. Lo ideal sería entonces hacer el remojo de estos granos en la noche anterior. ¿Cuántas horas más o menos deberían permanecer allí en este proceso? Sí, la forma más práctica de hacerlo es antes de irte a dormir, los dejas remojando y a la mañana siguiente pues ya los puedes utilizar. Se puede hacer en un promedio de 8 a 12 horas. Si son 12 horas, mucho mejor, ¿no? Entonces, un promedio de tiempo. Y durante este tiempo, como les había mencionado, irles cambiando el agua cada 4 horas más o menos, para poder también remover lo más posible estos antinutrientes que pueden causar los síntomas de los que estábamos hablando. Excelente. Bueno, qué importante todo esto que hoy estamos aprendiendo. ¿Habrá alguno más? O con estos dos ejemplos podríamos por este programa
dejar allí de estos alimentos que tienen como ese mito que no son tan buenos? Sí, hay algunos más y con ese podemos también avanzar. El caso de los frutos secos también no es tan común, pero hay algunas personas que dicen, no, es que tienen mucha grasa. Yo he escuchado eso. Ujú. Varias veces. Los frutos secos tienen mucha grasa, entonces no hay que comerlos. La verdad es que sí son alimentos que aportan una gran cantidad de grasa, pero es un tipo de grasa saludable. Como mencionamos hace un rato en el tema de los carbohidratos, la porción es importante. Yo no me voy a comer un plato gigante de nueces porque obviamente esa no es la porción, ¿no? No es lo que me va a hacer bien a mi salud. No es entre más coma algo en cantidades industriales me va a hacer bien, sino es la variedad, la cantidad y la calidad del alimento va a beneficiar mi salud de la forma en la que tengo que ser. Y como siempre decimos, todo exceso es malo. Entonces, en este caso, los frutos secos tienen la capacidad de aportar grasas saludables, fibras de buena calidad, proteínas, vitaminas y algunos minerales. Entonces, es una variedad bien interesante la que podemos encontrar y que aporta muchos beneficios para nuestra salud. Entonces, no le tengamos miedo a consumir frutos secos. Si ustedes también ven que por ahí de pronto les cae pesado, igual, remojarlos va a ser una muy buena opción para poder hacerlos mucho más digeribles al momento de que los vamos a consumir. Ok, perfecto. Bueno, eso está muy bien. Hemos aprendido de estos alimentos que tienen mala fama, pero en realidad aportan beneficios a nuestro organismo. Y yo veo que en todo lo que tú nos has hablado, hay una palabra que me gustaría introducir y es el equilibrio, ¿no? Todo con moderación en cuanto a la alimentación. Y bueno, una última pregunta para Viviana es, ¿cómo podemos diferenciar entre la información confiable y las tendencias sin base científica en nutrición, que como al principio lo hablábamos, abundan? Sí, Rocío, la verdad es que esto es algo con lo que los profesionales del área de la salud luchamos día a día, es con la mala información, con la desinformación que muchas veces encontramos, y hoy que tenemos tanto acceso a internet, a las redes sociales, a muchas plataformas, hay información dando vueltas y no siempre es la más confiable. Yo siempre pongo el mismo ejemplo y a veces me río porque digo, no porque la tía lo publicó en Facebook es que ese batido o ese zumo es milagroso. ¿Ya? Siempre que las noticias o el remedio sea demasiado bueno, tengo que desconfiar. Como dice el dicho, no todo es demasiado bueno para ser cierto. Sí. Si es demasiado bueno, puede ser que no sea tan cierto, ¿no? Entonces, hay que tratar de ir siempre a las fuentes, a las fuentes que sean confiables, a las fuentes oficiales de estos medios o de esta información, ¿no? Ir a las páginas de la Organización Mundial de la Salud. Hay muchas páginas también que hablan de estudios científicos, entonces podemos ahí buscar esta información y también desconfiar un poco de estas personas que quizás no son expertos en el área, más bien por una cuestión de sensacionalismo, de los famosos influencers de hoy en día, ¿no? Que por ahí están promoviendo a veces marcas o están promoviendo ciertas cuestiones que a ellos les trae cierta circulación de información en sus redes sociales. Entonces debemos de cuidar mucho eso, no dejarnos llevar por las masas, sino más bien ir a un profesional, ir a buscar fuentes oficiales y de esta forma informarnos de lo que estamos consumiendo, porque todo esto del tema de alimentación es lo que nosotros terminamos consumiendo para nuestro organismo. Y si no cuidamos nuestro cuerpo, pues ¿quién más lo va a hacer sino nosotros mismos, ¿no? Entonces es indispensable que podamos educarnos para poder prevenir y no tener que curar.
Exactamente. Sí, estamos, como tú lo dices, entre más información, como que abunda la desinformación, y esto nos lleva a cometer de pronto algunos errores, ¿cierto? Que pueden llegar a afectar nuestra salud, sobre todo cuando justamente nos vamos como a esos extremos tan abarcantes que viene aquí a afectarnos. Así es, hay que tener mucho cuidado, sobre todo porque más que como un temor o un miedo a enfermar, es por la cuestión de tener una mejor calidad de vida, de poder vivir mejor en general. Dios nos ha regalado la oportunidad de tener un cuerpo, de poder tener mecanismos impresionantes, y nosotros podemos un poquito a revisar cómo funciona cada órgano de nuestro cuerpo, cómo el cuerpo también se adapta en muchísimas ocasiones para que nosotros podamos estar estables y sobrevivir ante alguna situación. Es increíble los mecanismos de función de estos órganos que llevamos dentro de nosotros, y muchas veces no somos conscientes de ellos y no estamos prestándole la atención debida, el cuidado debido, que si ustedes se dan cuenta no es tan complejo como pensamos que es. Es más bien un hábito a la vez, un alimento a la vez, un momento también de autocuidado y de reflexión a la vez, lo que va a beneficiar a nuestra salud, porque el bienestar no es solamente lo que comemos, es todo lo que está en nuestro alrededor y que va a beneficiar a nuestra salud. Perfecto, bueno, qué programa tan especial el que hoy hemos tenido, estos mitos y verdades sobre la alimentación saludable. Así que es muy importante tener esa capacidad de discernimiento y permitir, cierto, que personas conocedoras del tema como nuestra invitada pues puedan orientarnos y ayudarnos ante esta situación. Bien, no sé, quisiera por último preguntarle a Viviana si tiene alguna recomendación adicional para nuestros oyentes el día de hoy. Claro que sí, Rocío. Siempre trato de dejar como este último mensaje cada vez que comparto algún tipo de información, y les digo, si se olvidan de todo, no importa, pero recuerden siempre tratar de incluir en sus alimentos, en sus comidas, principalmente las fuentes de antioxidantes más altas que podamos encontrar en lo que tengamos en nuestro alrededor. ¿A qué me refiero con esto? Tratar de incluir más vegetales, más frutas, más fuentes de fibra, también los frutos secos, las semillas en nuestro plato. Tenemos normalmente la costumbre de comer muchos carbohidratos, como habíamos dicho al inicio, y muy pocas veces comemos una buena cantidad de ensalada, una buena cantidad de vegetales, de verduras, y esto es lo que nos está conduciendo a desarrollar muchas enfermedades cada vez a más temprana edad. Entonces siempre traten de incluir en la mitad de su plato, la mitad de esta porción, tratar de incluir vegetales, ¿sí? De color rojo, verde, anaranjado, amarillo, todos los colores. Entre más colores haya, eso nos da un indicio de que estamos añadiendo mucha variedad, por ende nutrientes a nuestro organismo, los cuales van a ayudar a nuestras células a defendernos de estas enfermedades a las que estamos expuestos. Y la otra mitad del plato lo dividimos en dos partes, que sería una para las proteínas de buena calidad, ¿sí? Si en el caso de que consuma carnes o productos de origen animal, en esa parte irían esa cantidad de proteína, o en el caso de que consuma fuentes de origen vegetal, allí irían los granos, los frutos secos y todos estos alimentos que nos proporcionan proteínas también. Y la otra cuarta parte del plato que nos resta irían los carbohidratos, siempre tratando de que sean integrales, o si no tengo la posibilidad de conseguir estos alimentos de forma integral, voy a tratar de enfocarme en esa media porción de mi plato de más vegetales, que son fuente de fibra también. Entonces esa es la recomendación: comer con calma, respirar, porque a veces también estamos corriendo con todo y cuando nos sentamos a comer terminamos en 5 minutos y ni siquiera nos acordamos lo que comimos. Así es. La prisa que llevamos nos hace desconectarnos completamente de nuestro cuerpo,
y es importante que podamos masticar, que podamos saborear, para que también nuestro cerebro pueda conectarse con este momento y así ayudar a reducir el estrés que afecta a nuestra salud física, pero también emocional. Así es, disfrutar ese momento, ¿cierto? Es una bendición poder sentarnos a la mesa y compartir, degustar esos alimentos. Correcto. Bueno, Viviana, pues solamente nos resta darte las gracias por estar con nosotros en Entre Amigas, por ser parte de este momento tan especial. Sé que ha sido de gran bendición para muchos oyentes de AWR y esperamos que ustedes puedan compartir con otros este lindo episodio del día de hoy. Y bueno, queremos para terminar, entonces, que hagamos una oración. Entonces, les invito a todos para que en actitud de oración podamos comunicarnos con Dios. Querido Dios, muchas gracias por nuestra invitada Viviana, por el tema tan especial que hoy nos ha compartido. Permítenos, Señor, que la bendición del alimento que tú nos regalas cada día podamos aprovecharla y podamos tomar buenas decisiones ante estos alimentos que consumimos. Gracias por este programa de hoy, por nuestros oyentes. Oramos por esas necesidades, especialmente si en algún hogar está faltando la provisión de alimento. Entonces, Señor, que tú allí seas supliendo esta necesidad. Bendícenos a todos y permítenos estar muy pronto aquí nuevamente en Entre Amigas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, nos despedimos de ustedes, su amiga Rocío Gualdrón, y les invitamos a que muy pronto estemos nuevamente en nuestra radio. Gracias, Viviana, gracias a todos por estar aquí conectados con este lindo programa Entre Amigas. Gracias, un placer. En la radio de todos tenemos un espacio para reír, conversar y crecer espiritualmente, porque estamos entre amigas.